¿Qué son los derechos humanos y por qué es tan importante que usted sepa esto? Soy Nasa Rubiero, su periodista amigo. Hola, buenas tardes, soy Felicity, un superhéroe defensor de los derechos humanos. En estos tiempos de posverdad y grandes certezas llenas de mentiras, es muy importante volver a cero y repartir. Ya que si nos preguntamos si mucha gente sabe o no sabe qué son los derechos humanos, dónde están escritos y cómo reclamar por ello, si preguntamos mucho, me parece que hasta el propio secretario de Derechos Humanos de Argentina no sabe. Bien, los derechos humanos de la era moderna se forman en la Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada en 1948, posterior a las masacres y genocidios de la Segunda Guerra Mundial. El concepto de las Naciones Unidas se creó en medio de la guerra en 1942 a partir del Pacto de las Naciones, y 2 meses antes de finalizar la guerra se oficializó esa carta en octubre, que se convertiría en la fundación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU, tan querida y amada. Los muchachos de la época, que habían hecho basta todo, agarraron 30 artículos y dijeron: estos son los 30 derechos humanos básicos, universales y naturales. La votación salió positiva, Argentina votó positivo y desde entonces se pasan los derechos humanos por el ocote. ¿Pasaron cosas? ¿Todos estuvieron de acuerdo con esta votación? No, por supuesto que no. Recién en 1966 se ratificaron 2 pactos. La dificultad para aprobar, conquistar o defender derechos estuvo siempre. De hecho, también se tenían que aprobar mecanismos y articulaciones para defender los derechos humanos dentro de la propia ONU. Así también tienen que hacerlo todos los países. No alcanza con firmar el tratado, sino que también deben ratificarlo. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Y luego cumplir con estos mecanismos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero ahora a lo importante. Ya sabemos cuándo y quiénes crearon más o menos los derechos humanos, aunque por supuesto la historia viene de más atrás. Pero ahora vamos a decir que los derechos humanos son derechos que tienen todas las personas solo por nacer y existir. Respirás, tenés derechos humanos. ¿La realidad no se condice con eso? Por supuesto que no. Esos bastardos me mintieron. Pero bien, ahora veamos cuáles son los derechos humanos, los 30 artículos puestos en esta carta. Y empezamos con el primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. No me preguntes si se cumple. Por favor, chicos, a cada derecho que yo voy diciendo no existe, ya sabemos cómo es el mundo. 2. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta. El 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. ¡Ay, qué excelente! Es un pelotudo. Artículo 4. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. A pesar de esto, se calcula que hay más de 40 millones de personas en el mundo que son esclavizadas en la actualidad. Artículo número 5. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. En este momento todos los pibes en los pabellones de todo el país se están cagando de risa. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. Todos tienen derechos a la protección contra la discriminación. Saludo para la gente del INADI. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Por supuesto que esto no se cumple en casi ningún país del mundo. 9. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Se ve que ese fax no le llegó a la policía. Ya no hacen así, con el corazón ortigo. Número 10. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial. Lástima que a los pobres siempre nos tocan de los otros. ¡Maldita pobreza! 11. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas, algo que no se cumple en casi ningún país, pero de hecho en Argentina el 60% de las personas está presa de manera preventiva, lo que quiere decir que este artículo se viola absolutamente todos los días. 12. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación. Esto claramente Twitter, Facebook y demás redes sociales no lo cacharon. 13. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su lugar de residencia. ¿Se cumple? Por supuesto que no. Los migrantes han sido las personas más vulneradas en los últimos años. 14. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país. Se ve que para Julian Assange esto no cuenta. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Artículo número 16. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia. 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Es muy interesante el artículo 17 porque algunos dirían que se le da mucha más entidad a la propiedad privada que a la vida, y obviamente hay muchos hechos empíricos que señalan eso. Pero esto también lo que quiere decir es que como sociedad, como grupos, como ciudades, como pueblos, tenemos derecho a la propiedad colectiva y también tenemos derecho a la propiedad individual. El acceso al hogar, a la casa, es un derecho y sin embargo no se cumple. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Fíjate si se cumple en tu país, claro que no. Número 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación. Toda persona tiene derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno de su país. Esa parte tendríamos que estar encarando un poquito más nosotros porque estas democracias
bastante falsas y truchas son y necesitan participación popular. Número 22, toda persona tendrá derecho a la seguridad social. 23, toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Muy interesante, el trabajo es un derecho, como todos el Estado tiene que garantizar el acceso. 24, atenti con esto, toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. O sea, cuando salís de tu trabajo de 12 horas mal pago que no te permite llegar a fin de mes, te puedes tomar un rato para vos, ¿sí? Ok. 25. Toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. Como me gustaría que fuese verdad. 26. Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. 27. Toda persona tiene el derecho a formar parte de la vida cultural de su sociedad. 28. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta, exceptuado Myanmar, Burundi y cualquier país que invada Estados Unidos. 29. Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad. Y esta parte es muy importante porque es la parte que nos toca a todos. Todos somos parte de la comunidad, todos tenemos que hacer algo para cambiarla. Me emociono. Artículo 30. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos. Por fin hemos terminado. Estos son los 30 derechos humanos y por supuesto se cumplen poco en cualquier país del mundo. Además, el ser humano siente una empatía discriminada y preocupación por los que siente que se le pueden violar de manera personal o a sus seres próximos. Por supuesto, además lo que tienen que ver con sus ideales, su lugar de residencia o sus países vecinos. Y ahí está, los motochorros tienen derecho y la persona muerta no. Basta del curro de los derechos humanos. Bien, es muy importante entender y saber esto por diferentes motivos. El mundo es como es y por eso hay que aprenderse las reglas del juego para poder arrinconar en algún momento a esas personas que se dicen democráticas y republicanas, pero todo el tiempo están impulsando leyes y cometiendo acciones que son violatorias de los derechos humanos. Si un sector se dice republicano democrático, pero está impulsando leyes que van en contra del principio de la progresividad, es decir, lo que está establecido en nuestra norma, que cada ley tiene que ser mejor que la anterior, que cada derecho debe ser mejor y más amplio que el anterior, si hacen esto, pues no son ni republicanos ni democráticos. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible. Si un sector se dice nacional y popular, pero objetivamente las leyes que sacan no son progresivas y no defienden en la acción a los derechos humanos, bueno, el concepto de ellos solo va a ser discursivo. Vos sabés que sí. Pero el problema del discurso es que la palabra forma realidades, se construye, se repite, se doblega y de esa forma se oprime y se reprime a las realidades que son diferentes. Oye, despacio, cerebrito. Este es un gran ejemplo de la diferencia que hay entre el derecho objetivo y lo que es finalmente una letra muerta. Todos tenemos el derecho simplemente por haber nacido, un derecho natural, pero en la realidad no se cumple. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Si el gobierno saca un decreto en el cual se prohíben los desalojos y los despidos, pero todos sabemos que hubo cientos de despidos y cientos de desalojos, sobre todo a las personas más humildes, no debería ganar el discurso. Más importante aún es entender, sobre todo para quienes son catalogados como gente de derecha en esta sociedad, quiénes son los que violan los derechos humanos. Los únicos que pueden violar los derechos humanos son el Estado y sus representantes del primero hasta el último. ¡Se armen los pinches chingadazos! Por eso tiene que quedar muy en claro que los derechos humanos son para todos, todas y todes, como indican las leyes y los pactos internacionales de rango constitucional. No hay que dejar crecer ese discurso que algunos dicen que solo hay derechos humanos para una parte de la población, asociándolo a la izquierda, o que solo hay derechos humanos para los delincuentes. No es así, Babi, no es así. Como dijimos, los derechos humanos solo puede violarlos el Estado y sus agentes. Cuando se trata de delitos de personas físicas, es decir, de privados, el delito tiene otra tipificación, otro nombre, otro tipo de delito. Y aunque sea el mismo delito, cuando sea cometido por un agente del Estado tendrá un agravante justamente por su posición. Ay, ahora ya entendí. Los delitos de lesa humanidad, considerados de los peores delitos que se pueden cometer, solo pueden ser cometidos por el Estado y sus agentes. Soy profesor de la UBA. Una gran pregunta: ¿qué países firmaron los tratados de derechos humanos? ¿Para qué o qué? Para conocer nuestros derechos también hay que conocer nuestras obligaciones, y por eso hay que ver qué tratados firmó el país en el que vivimos, para no estar hablando al pedo, porque si seguimos hablando al pedo, bueno, así estamos como estamos. ¡Aguantá! Solamente hay 4 países en el mundo que firmaron los 18 tratados internacionales de derechos humanos. ¿Te animás a adivinar cuáles son? A la cuenta de 3 los escribís al lado, a ver si le pegás, decirlo a la 1, a las 2, a las 3. Ecuador, Bolivia, Uruguay, sorpresa de nadie, y Argentina. Nah, increíble, en el ojote se lo meten. Ya se puede creer. Los únicos 4 países en el mundo que firmaron y ratificaron estos 18 tratados internacionales de derechos humanos son sudamericanos. En el continente más desigual del mundo, el derecho objetivo se nos caga de risa. Estos son ejemplos de por qué nos tiene que importar más el hecho que el discurso.
Necesitamos las leyes, necesitamos saber conocer los mecanismos de estas falsas democracias justamente para mejorarlas y pelear por los derechos. La ONU, así como cada país, tiene secretarías, mecanismos y organismos para la defensa de los derechos humanos. Muy importante ver dentro de estos pactos y ratificaciones, hay uno que se firmó donde Chile y Uruguay ya cumplieron, que es el compromiso de formar y regular un Instituto Nacional de Derechos Humanos. El INDH promueve y protege tus derechos. Argentina sigue sin crear un Instituto Nacional de Derechos Humanos y piensa que con una secretaría es suficiente, lo cual quedó demostrado en estos días que por supuesto no alcanza ni para empezar a hablar. Que a nosotros no nos tienen que venir a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos. Justamente en estos últimos días el secretario de Derechos Humanos, como funcionarios de alto rango, mezclan las violaciones de derechos humanos con los delitos de lesa humanidad únicamente cometidos en la última dictadura cívico-militar, como si estas fuesen las últimas prácticas posibles. Aclaran que no hay centros clandestinos de detención y tortura cuando las vulneraciones que se están denunciando son otras. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale 0! Y de nuevo lo importante del discurso. Si no sabemos que por nacer tenemos derecho a 30 derechos humanos y sobre todo cuando vivís en un país que firma y ratifica estos tratados, lo que vamos a ver son discursos y pocos hechos. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no. Por eso también un grupo alineado al peronismo intenta desde hace un tiempo impulsar el concepto de violencia institucional y no el de represión estatal. De esa forma intentan desligarse no solo de su responsabilidad política y simbólica, sino también de la objetiva acorde a las leyes nacionales. De la misma forma busca el macrismo apropiarse del término de violencia institucional a partir de que ahora como oposición denuncian algunas cositas que están pasando. Todos juegan a la política y al hermoso marketing político, pero ese es un privilegio que tienen quienes están vivos. No importa en el país en el que vivas, seguramente estos hechos y discursos los viste y los escuchaste del oficialismo, de la oposición y hasta también de la izquierda. La sociedad no puede ponerse de acuerdo en los mínimos, los derechos humanos. Por eso es que hasta ahora no hay sociedad posible. El valor de nuestras vidas es casi nulo frente al poder empresarial y político que está en el mismo lugar hace más de 30 años en cualquiera de los países. Haceme un favor y hacete un favor. Ayuda a la humanidad compartiendo este video y que no te chamullen. Todo el tiempo los derechos humanos son violados y por eso necesitamos que las personas que lo hacen de manera deliberada sean separadas de sus cargos. Para construir una mejor sociedad hay que exigir y pelear por nuestros derechos. Para eso hay que saber cuáles son. Ahora lo sabes. Defendé tus derechos y convertite en defensor de derechos humanos. También protege a los defensores de derechos humanos. Es muy importante cuidar a quienes te cuidamos. Deja tu comentario o reflexión sobre cuáles son los derechos humanos que te parece que más se violan día a día o el caso que más se te viene a la mente cuando hablamos de derechos humanos. Nos vemos la próxima.